Hoy conoceremos la famosa Guerra de los Mil Días. ¿Qué pasó? ¿Cómo inició? ¿En qué terminó? Ni siquiera pestañeé. Todo eso y mucho más aquí en Noti Minuto. El 17 de octubre de 1899, hace 120 años, se dio el conflicto bélico declarado más devastador de la historia de Colombia. Una guerra que no duró exactamente 1000 días, sino en realidad 1130 aproximadamente. Se dice que terminó el 21 de noviembre de 1902, pero por cuestiones de dramatismo histórico es más sonoro tenerle ese nombre de 1000 días. Sus consecuencias fueron completamente devastadoras para el país en todo nivel, social, económico, político, y fue el doloroso intermedio entre el sanguinario siglo XIX y con casi 10 guerras civiles de tipo nacional y el siglo XX, con una hegemonía conservadora que se prolongaría hasta 1930 y que sería una relativa época de paz para la nación. Aquí vamos a conocer puntos fundamentales para despertar ese interés de conocer un poco más ampliamente este hecho. Buen día, hoy les venimos a hablar sobre las batallas de la Guerra de los Mil Días. En primer lugar tenemos la batalla del Magdalena, también conocida como la batalla de los Obispos. Fue una guerra naval que ocurrió el 24 de octubre de 1899, un enfrentamiento de las fuerzas liberales insurrectadas y las nacionales gubernamentales. Fue así que el 24 de octubre comenzó aquel combate a las primeras horas, cuando los cañones de los buques gubernamentales obligaron a los líderes rebeldes a retroceder. El Colombia no acató las órdenes del general Castro y sus flotas quedaron muy vulnerables para los liberales. A las 23:20 horas, 3 embarcaciones atentaron sobre el cañón de los gubernamentales hasta destruirlos. Fue así cuando la tripulación gubernamental hizo una estrategia para el impedimento del daño. Es ahí cuando entra Hércules, la embarcación Hércules, y aprovechó y destruyó la embarcación de los líderes, donde iban los jefes liberales, y la mayoría quedó muerta hasta que su embarcación hundió, y fue ahí cuando salieron victoriosos los gubernamentales de aquel batalla. En aquel batalla hubieron 500 hombres, 204 muertos mínimos y 8 embarcaciones. Gracias, Catalina. La batalla de Bucaramanga fue un enfrentamiento militar que se libró entre el 11 y el 13 de noviembre en los inicios de la Guerra de los Mil Días. Las tropas liberales, comandadas por el general Uribe, intentaron tomar la ciudad de Bucaramanga, pero es rechazada por el general nacionalista Vicente Villamizar. Fueron derrotados con un saldo de 1000 muertos y 500 heridos. Las primeras derrotas militares para el bando liberal comenzaron días más tarde de haber iniciado la guerra, en la batalla de los Obispos en el río Magdalena el 24 de octubre. Cuando los rebeldes de Santander intentaron establecer contacto con la costa con dicho río, las tropas liberales avanzaron sin control hacia Bucaramanga, en carencia completa de órdenes, y llegaron al anochecer, atacando sin tener ningún plan, siendo fácilmente rechazados por el fuego enemigo. Los liberales quedaron aislados luego de la derrota de la batalla de los Obispos, por los que fue imposible apoyar al general Vicente Carrera en Tolima, quien fue derrotado y murió en San Luis el 14 de noviembre. A partir de entonces, las fuerzas liberales quedaron reducidas a acciones de guerrilla. Seguimos con Heidi. La batalla de Peralonso. Este fue un enfrentamiento militar que ocurrió entre los primeros 15 y 16 días del mes de noviembre de 1899 y ocurrió durante la Guerra de los Mil Días, entre los liberales comandados por Rafael Uribe y Benjamín Herrera. Ahora vamos a conocer los antecedentes de la guerra. El 18 de octubre de ese mismo año había iniciado formalmente el conflicto y el gobierno nacionalista de Manuel Antonio declaró turbado el orden público y envió un grueso ejército nacional al departamento de Santander,
donde se concentraba la mayor parte de las fuerzas liberales. Y el 12 y 13 de noviembre los liberales intentaron tomar Bucaramanga, pero fueron rechazados por las fuerzas gubernamentales del general Vicente Villamizar. Con saldo de 1.000 muertos, tras esta victoria, el ministro de Guerra nacionalista José Santos quiso evitar la facción histórica y de que se apuntara la victoria y ordenó al general Villamizar la retirada, mientras Uribe organizó sus diezmadas fuerzas en Cúcuta, donde juntó 2.000 hombres con el general Justo Durán, buscando unirse con las tropas del general Herrera, y se dirigían a Ocaña cuando se dio el enfrentamiento con las fuerzas gubernamentales en el sitio conocido como la Amarilla o el Peralonso. La batalla ya ocurrió el día 15 y se dieron los primeros combates en que el gobierno detuvo la columna rebelde hasta el otro día y resultando herido el general Herrera. Cerca de 6.000 nacionalistas se dividieron fácilmente y algunos desertaron del campo de batalla mientras otros regresaban a Bucaramanga. En el segundo día, el general Uribe coronó la victoria a través de un fulminante ataque al puente sobre el río Peralonso, tomando así las posiciones vitales y acabando con la vanguardia rival. Y posteriormente, el 17, los liberales atacaron a las fuerzas del gobierno, desorganizadas con el grueso de sus tropas, haciéndolos huir. Y ya las consecuencias de esta guerra fueron que esta victoria dio impulso a causa liberal que proclamó a Vargas Santos presidente provisional de la República por los liberales y el jefe supremo de la guerra. Y el 24 de diciembre los rebeldes entraron en Pamplona y al día siguiente les unieron 1.200 llaneros traídos por Vargas Santos. Los ejércitos liberales del norte se dirigieron a Santander, donde se conformó un solo mando bajo los generales Benjamín Herrera, Gabriel Vargas Santos y Rafael Uribe. Y en el periodo que comprendió desde este encuentro hasta la batalla de Palo Negro, en mayo de 1900, la iniciativa de la guerra la tuvieron los liberales. Gracias. Ahora yo les voy a hablar de la batalla de Palo Negro. Este fue un enfrentamiento bélico llevado a cabo entre el 11 y el 25 de mayo de 1900. Esto pasó durante la Guerra de los 1000 días y se dice que fue la batalla más importante de este conflicto, dando por finalizada la campaña de Santander a favor del gobierno conservador. Es considerada por cronistas como Enrique Arboleda como un hierro de la estrategia y pecado de la táctica y un monumento de pavor para ejemplo de la esterilidad de las guerras civiles. Ahora vamos a hablar de los antecedentes de la guerra, qué pasó antes de. En la Guerra de los 1000 días, sabemos que la Guerra de los 1000 días se inició en 1899 y de inmediato los enfrentamientos se concentraron en el departamento de Santander, donde inicialmente el 12 de noviembre los liberales intentaron tomar la capital de Bucaramanga. Posteriormente, estos vencieron en la batalla de Peralonso y ya anteriormente habían tomado la ciudad de Cúcuta, con lo que se consolidaban como fuerzas beligerantes y ponían en peligro el gobierno central. Sin embargo, en febrero de 1900 quedaron aislados en Santander y con sus posibilidades de victoria ínfimas. Además, los recursos humanos ya se estaban agotando, mientras que las filas del ejército reemplazaban las bajas y permanecían intactas. A pesar del entusiasmo de sus voluntarios, los alzados se quedaban sin suministros dependiendo de los que podían quitarles a sus enemigos, y las fuerzas liberales restantes que estaban esparcidos en las otras partes del país esperaban la siguiente acción de Vargas Santos para decidir la acción a tomar, pero este se negaba a realizar la ofensiva
en vista de que sus tropas estaban vulnerables. Por ello, la guerra permaneció inactiva durante varios meses. Y para empeorar la situación, cuando a finales de abril Vargas Santos empezó finalmente a movilizar su ejército, ni siquiera tenía un plan definido. Él avanzó hacia el sur de Cúcuta y después de que se produjese una epidemia de malaria, y no actuó contra las tropas enemigas que permanecían en Pamplona, pues él asumió que ellos no se moverían, y estas últimas vieron cómo su comandante, el general Manuel Casabianca, era nombrado ministro de la guerra. Y al mismo tiempo estaba siendo reemplazado por el general Próspero Pinzón, un hombre paciente, metódico, a la vez un católico devoto que logró implementar en sus tropas la idea de luchar una guerra santa. Sin saberlo, ambos bandos marchaban a la vez en busca de una batalla decisiva. Ya los movimientos de los liberales fueron rápidamente detectados por sus enemigos. El gobierno insistió al general Pinzón sobre que la iniciativa era una ofensiva a Bucaramanga, mientras que los liberales ya seguían la ruta hacia el sur. Ellos pasaron por Río Negro y llegaron el 10 de mayo a Palo Negro. Ellos decidieron defender al enemigo, y ya en la batalla, al día siguiente, los liberales empezaron a ocupar posiciones altas, mientras empezaban a producirse los primeros tiroteos con las avanzadas del gobierno. Uribe destruyó a sus hombres en una línea de batalla entre Palo Negro y Lebrija, mientras que Pinzón empezó a enviar tropas desde Bucaramanga al frente del combate, atacando unas elevaciones en las que estaba situado el pueblo de San Pablo. En el centro de la línea liberal ubicada entre Palo Negro y Casa de Teja, dicha posición se volvió el punto principal en la disputa entre ambos bandos. El terreno era muy incómodo para la defensa liberal y Vargas Santos permaneció en Río Negro, de donde él nunca salió a inspeccionar las líneas y considerar la idea de batallar, por considerar el terreno muy desfavorable. Para tomar unas posiciones más ventajosas, los liberales lanzaron el 12 de mayo en Casa de Teja un ataque sorpresa contra una unidad enemiga ubicada cerca. Tras matar con machetes y francotiradores a las vanguardias, fueron detectados y tuvieron que lanzar una serie de ofensivas a lo largo de todo el frente, siendo rechazados todas las ocasiones, y así tuvieron que retirarse sus posiciones nuevamente, mientras que los efectivos gubernamentales esperaban ansiosos la orden de ataque para acabar definitivamente con el enemigo, pero dicha orden nunca llegó. El día 13, los alzados se prepararon para flanquear el enemigo y rodearlo y aislarlo en todas las tropas en Bucaramanga, pero se produjo la llegada de un batallón nacionalista que lanzó de inmediato un asalto a Palo Negro, el cual finalmente fue rechazado por una carga encabezada por Uribe, que los hizo huir a sus posiciones, y los insurrectos trataron de tomar los cañones enemigos, pero fueron rechazados por una resistencia desesperada de los artilleros, y finalmente ya las fuerzas del gobierno se retiraron a la retaguardia durante la noche. Y ya Pinzón se creyó completamente vencido, pero debido a su fe religiosa, decidió permanecer en su posición y ordenó que no retrocediesen más. Tras esto llegaron refuerzos que dieron una amplia superioridad numérica. ¿Cuáles fueron las consecuencias de esta guerra? Bueno, esta batalla fue definitivamente el desarrollo de la guerra. Los liberales perdieron la iniciativa y continuaron su estrategia a través de una guerra de guerrillas. Los comandantes y liberales se retiraron y se dispersaron en otros puntos del territorio nacional, y el gobierno retomó Cúcuta el 15 de julio de 1900, y con ello la guerra de posiciones desapareció, dando prioridad a las guerrillas. Los liberales se dividieron
en belicistas y pacifistas. Esta batalla aseguró el gobierno conservador, pero no derrotó definitivamente a los liberales. Gracias, Heidi. La batalla de Cúcuta fue un enfrentamiento bélico dentro del marco de la Guerra de los Mil Días. Sucedió entre junio y julio de 1900. La ciudad de Cúcuta era un baluarte estratégico porque el ejército liberal esperaba refuerzos provenientes desde Venezuela. La ciudad de Cúcuta entró a jugar un papel muy importante, debido a que su población era mayoría liberal y muchos se habían radicalizado contra el gobierno. La población fue atrincherada y situada por los liberales radicales. Una vez terminada la batalla de Palo Negro y derrotados los revolucionarios, el general Próspero Pinzón reunió en Bucaramanga su Estado Mayor para elegir al nuevo general que conduciría las tropas de Cúcuta, mientras que en Cúcuta se encontraba el general Benjamín Ruiz. Este había llegado aquí debido a que cuando el general Herrera y el general Uribe marcharon con sus ejércitos revolucionarios desde Cúcuta hacia Palo Negro, quedó encargado de la defensa de aquella plaza el general Rafael Camacho, con 600 hombres mal equipados y debido a una grave enfermedad fue reemplazado por el general Ruiz. El general Ruiz pasó la frontera portando 500 rifles, cada uno de 10 tiros, y otros armamentos traídos de Venezuela. Dividió su gente en dos brigadas, la primera por el coronel Juan Francisco Garay y la segunda al coronel Manuel Varelo. Una vez el general Benjamín Ruiz se encontró guarnecido en la ciudad de Cúcuta, se dispuso a buscar el modo de lograr una larga resistencia contra el gobierno. Para ello, la idea fue de construir trincheras en las bocayentes y así resistir al enemigo. Se vio un pueblo luchando contra dos fuerzas, la de los revolucionarios que los encerraban y la de los gobernistas que los asesinaban junto con los gobiernos rebeldes. Las trincheras fueron construidas a 2 cuadras de 4 esquinas del Parque Santander, en las bocayentes intermedias. El día 11 de junio de 1900 quedaron terminadas las trincheras, tanto encerrando en el centro de la ciudad, pero antes del cierre se hizo salir de ella el mayor número de familias, que en nutridas caravanas tomaban el camino de la frontera con Venezuela, especialmente las de la afiliación liberal, pues a los nacionalistas se les negaba el requerido salvoconducto por abandonar la ciudad. El 12 de junio las fuerzas gubernamentalistas se presentaron por el sur de Cúcuta, en números de 6.000 soldados, acompañadas las veredas de Pórtico y La Vega. La entrada se hizo por el puente de San Rafael. El coronel Juan Francisco Garay, jefe de la primera brigada, acompañado del comandante segundo Ruiz y sus oficiales, hizo una salida del fortín para que tomara asalto a la artillería, pero fue inútil su intento y varias pérdidas que sufrió. La solución optó por reducir la resistencia entre las trincheras. Se compartió durante 3 semanas, teniendo de por medio solamente el ancho de las calles. En la noche del 15 de julio, el estrechamiento a que había sido reducida y siendo imposible resistir un día más, las municiones agotadas y las tropas defensoras que ya habían reducido una tercera parte, las enfermedades ocurridas en la ciudad. La plaza del general Ruiz ordenó la revolución hacia la medianoche y se retiraron. Seguimos con Cata adelante. Entre otras batallas de la Guerra de los Mil Días, hubo la batalla del Puente de Caledonia, ocurrido el 21 de julio de 1900. Fue cuando el ejército liberal propuso capturar la ciudad de Panamá. El general Herrera le propuso al general Carlos Albán su rendición. Fue cuando el Carlos Albán se negó rotundamente y tuvo tiempo para su defensa. Construyó trincheras, rieles de acero por toda la ciudad, a diferencia que los líderes no estaban tan preparados. Fue cuando el 25 de julio de 1900 comenzó aquel combate. Los líderes liberales tuvieron a su favor aproximadamente 1.000 hombres para su enemigo. Hubo una masacre ya que su enemigo estaba muy bien preparado y desafortunadamente no pudieron. Fue cuando el 25 de julio Elizario Porras propuso 250 hombres para reforzar la seguridad de los conservadores y de la ciudad. Finalmente, el 26 de julio de 1900, los liberales se dieron totalmente por vencidos. En aquel combate hubieron aproximadamente 700 hombres liberales de baja y 98 hombres conservadores de baja.
Gracias, Catalina. La batalla de Aguadulce fue un enfrentamiento armado dentro del ámbito de la Guerra de los Mil Días entre liberales y conservadores. Ocurrió el 23 de febrero de 1901 y terminó con una aplastante victoria por parte del ejército liberal, dirigidos por Benjamín Herrera, sobre el ejército conservador, dirigidos por Francisco Castro. Primera batalla de Aguadulce. En enero de 1901, el general Benjamín Herrera, acompañado de los caudillos Belisario Porras y Victoriano Lorenzo, llegaron a Aguadulce y exigieron el total rendimiento del ejército conservador mediante un acuerdo justo, petición a la cual el ejército conservador se negó. Así, el 21 y 22 de febrero, el general mandó sus tropas a Pocre y Cerro de Vigía, buscando obtener una estrategia para atacar a Aguadulce, que se había convertido en el principal bastión en el interior de Panamá. El 23 de febrero de 1901 comenzó una cruel batalla que terminó con la toma del Cerro de Vigía y la derrota de las fuerzas conservadoras, bajo el mando del general Castro, el cual logró escapar con algunas de sus oficiales antes de que terminara la batalla, ya que se rindieron ante las fuerzas de los liberales. Segunda batalla de Aguadulce. Más tarde, en el mes de junio, el gobierno conservador envió un poderoso ejército para retomar Aguadulce. Esta operación fue debidamente planeada para que fuera muy exitosa. Así, una fuerza armada dirigida por el general Ruiz Morales avanzaría desde la localidad de Antón hacia Aguadulce, mientras otra era dirigida por el general Francisco Castro, también avanzaría hacia Aguadulce. Pero el general Castro prefirió desembarcar en Antón y unirse al general Berti. Esto fue un error aprovechado por las fuerzas liberales en Aguadulce para poder escapar, y aún así, el 21 de junio de 1901 reclutaron Aguadulce. El general Benjamín, al tanto de la situación, propuso un plan muy elaborado para retomar Aguadulce. Así, el general Herrera movilizó a Padilla hacia Aguadulce, lo que más tarde haría su propio ejército. De esta forma, Herrera y su ejército ejecutaron un corte sistematizado de todas las comunicaciones y envíos de suministros hacia Aguadulce. Así quedó definitivamente situada por Herrera y sus tropas. Esta genial maniobra bélica traería como consecuencia el debilitamiento del ejército, ya que más de la mitad de sus fuerzas conservadoras fue vencida por hambre y fiebre durante los 29 días que duró el sitio. Durante la dura situación bajo el innecesario asedio del enemigo, el general Berti finalmente capitula Aguadulce el 27 de agosto de 1900, bajo las severas condiciones impuestas por los liberales. Y seguimos con Cata. Cata, adelante. Bueno, y la batalla de San Cristóbal de la Guerra de los Mil Días fue un enfrentamiento militar que ocurrió los días 28 y 29 de julio de 1901. En julio de 1901, el general venezolano Carlos Rangel, con el apoyo conservador colombiano, inicia desde Cúcuta una invasión hacia San Cristóbal, Venezuela, contra el presidente Cipriano Castro. Las fuerzas invasoras colombianas y andradistas venezolanas son rechazadas y expulsadas, huyendo hacia Cúcuta para nunca más volver. Ahora Carlos Rangel es exiliado hasta la salida de Cipriano Castro en 1908. La batalla de Carazúa fue un enfrentamiento militar librado el 13 de septiembre de 1901 entre una expedición militar venezolana y las fuerzas de Colombia en el pueblito de Carazúa, cerca de Riohacha, en la Guajira colombiana, con un saldo a favor de los colombianos. La expedición venezolana fue la respuesta al presidente Cipriano Castro, una invasión sucedida en la Táchira 2 meses atrás, liderada por el venezolano Carlos Rangel y apoyada por el gobierno de Bogotá. Para su expedición, Rangel había recibido tropas colombianas dadas por el gobierno de ese país para acabar con el apoyo de Castro, dada a los liberales rebeldes. Las relaciones bilaterales estaban por los suelos. Colombia estaba inmersamente grave en una guerra civil, fruto de las pugnas decimonónicas entre los conservadores y los liberales. En esos momentos, Castro ambicionaba invadir Colombia, con una alianza de los gobiernos liberales de Venezuela, Ecuador y Nicaragua, para poner fin al gobierno del Partido Conservador Colombiano. Después de la batalla de San Cristóbal, Castro se reunió con el caudillo liberal exiliado, el general colombiano Rafael Uribe Uribe, para presentarle su plan para la reconstrucción de la Gran Colombia. El plan de Castro era una maniobra coordinada de las fuerzas venezolanas y de los liberales colombianos. Dos columnas entrarían
en Colombia para ayudar a Uribe. General Andrés Márquez estaría por Arauca y la otra por La Guajira. Para comandar la otra columna, Castro eligió el general José Antonio Dávila, considerado incompetente militarmente, pero uno de los más leales partidos. Coronel del Estado Mayor del Estado Ejército Restaurador, participó de la revolución. La expedición venezolana se transportó por mar a bordo de 3 barcos de guerra, los cañoneros, Miranda, General Crespo y el Zumbador. Al llegar al frente de Riohacha, la cuadrilla bombardeó la ciudad con varias horas tras embarcación de la tropa. El 13 de septiembre se libró la batalla de Riohacha, en el sitio de Carazuda, donde son derrotados los venezolanos por las experimentadas tropas colombianas. Y hemos llegado al final de nuestra emisión. Feliz día.